A veces, lo que parece una simple aventura puede arruinar tu vida para siempre. Hola, mi nombre es Amanda, y esta es mi historia. Desde pequeña, siempre he sentido un amor profundo por los animales. No era simplemente un gusto pasajero, era una conexión que sentía en lo más profundo de mi ser. Cada vez que encontraba un cachorro abandonado o veía un ave herida, no podía evitar detenerme y hacer todo lo posible por ayudar. Mis vecinos me conocían como la niña de los animales, y mi madre solía decir que yo tenía un corazón más grande que mis propias manos. Ese amor tan especial por los animales se convirtió en mi sueño más grande, quería ser veterinaria. Imaginaba mi futuro con claridad, con un consultorio lleno de mascotas felices y dueños agradecidos. Pero mi realidad era otra. Crecí en una familia humilde, y a pesar de todos los sacrificios de mis padres, no teníamos los recursos para pagar una carrera universitaria. A veces, sentía que mis sueños estaban fuera de mi alcance, pero me rehusaba a renunciar a ellos. Fue entonces cuando conocí a Damián. Damián era todo lo que yo no era, confiado, seguro, y con una vida que parecía resuelta. Estudiaba administración de empresas en una prestigiosa universidad y tenía una visión clara de su futuro. Lo conocí en una cafetería donde trabajaba para ganar algo de dinero extra. Al principio, no le presté mucha atención, pero él siempre encontraba una excusa para acercarse a mí. Una sonrisa aquí, un comentario allá, hasta que un día me invitó a salir. Nuestra conexión fue inmediata. Damián era diferente a cualquier otra persona que hubiera conocido. Tenía un carisma que te atrapaba, y una forma de hablar que hacía que cualquier cosa pareciera posible. En una de nuestras primeras citas, entre risas y confesiones, le conté sobre mi sueño de ser veterinaria. Le hablé de cómo me despertaba todos los días pensando en ese futuro que parecía tan lejano. Para mi sorpresa, él no solo escuchó con atención, sino que me apoyó incondicionalmente. Amanda, me dijo mientras sostenía mi mano, no tienes que hacerlo sola. Si esto es lo que realmente quieres, yo estaré aquí para ayudarte. Sus palabras eran como un bálsamo para mi alma. Sentí que, por primera vez, alguien realmente creía en mí. Damián no solo era un apoyo emocional, también me impulsaba a tomar acción. Me ayudó a buscar becas, se sentaba conmigo por horas para planificar cómo podría lograr mis metas, y hasta ofreció ayudarme financieramente. Tú solo concéntrate en tus estudios, solía decirme, lo demás lo resolveremos juntos. La carrera no era algo sencillo. Desde el primer día, me di cuenta de que iba a necesitar más que pasión para superar los obstáculos. Las largas horas de estudio, las prácticas extenuantes, y la presión de sobresalir me llevaban al límite. Pero mi amor por los animales y el constante apoyo de Damián me mantuvieron firme. No importaba cuántas noches tuviera que quedarme despierta repasando anatomía o cuántos fines de semana sacrificara para completar mis prácticas. Nada de eso me iba a detener. Finalmente, después de años de esfuerzo, llegó el día que tanto soñé, mi graduación. Ver a Damián en primera fila, aplaudiendo con orgullo, hizo que cada sacrificio valiera la pena. Me sentía invencible, como si nada pudiera interponerse en mi camino. Sin embargo, sabía que ese era solo el comienzo. Después de graduarme, empecé a buscar empleo. Quería adquirir toda la experiencia laboral posible antes de aventurarme a dar el siguiente gran paso. Los años pasaron, y Damián y yo crecimos juntos. Nuestro amor evolucionó y se fortaleció con cada desafío que enfrentamos. La vida nos regaló a Stuart, nuestro pequeño hijo, y nos convertimos en una familia de 3. A medida que los años transcurrían, Damián y yo comenzamos a soñar con algo más grande, mi propio negocio. Siempre habíamos hablado de abrir una clínica veterinaria, un lugar donde pudiera canalizar mi pasión y ayudar a tantos animales como fuera posible. Pero no era una decisión fácil. El costo de abrir un negocio era exorbitante, y nuestras finanzas estaban ajustadas. Un día, después de meses de buscar opciones, encontré un pequeño local comercial que parecía perfecto. Era modesto, pero tenía potencial. Con una sonrisa emocionada, le conté a Damián, y él, como siempre, me apoyó sin dudar. Se encargó de hacer todos los trámites legales, incluso tomó un préstamo a su nombre para cubrir los gastos iniciales. Esto es por nosotros, me dijo con una confianza que calmó todos mis temores. Mientras Damián lidiaba con los trámites y la carga financiera, yo me dedicaba a preparar el local. Pinté las paredes, organicé los muebles, y seleccioné cada detalle con cuidado. Quería que fuera un espacio cálido y acogedor, no solo para los animales, sino también para sus dueños. Siempre que Damián salía del trabajo, pasaba por el local para ayudarme con lo que fuera necesario.
Los primeros meses fueron difíciles. Apenas había clientes, y cada día parecía un desafío insuperable. Pero Damián no me dejó rendirme. Todo comienzo es difícil, me decía cada vez que la desesperanza amenazaba con apoderarse de mí. Sus palabras, junto con mi experiencia y amor por los animales, fueron la chispa que necesitábamos para seguir adelante. Con el tiempo, el negocio comenzó a despegar. Los clientes regresaban y recomendaban mis servicios a sus amigos y familiares. El pequeño local se llenó de vida y de historias. Cada día era un recordatorio de por qué había elegido esta carrera. Pero con el crecimiento del negocio, llegó también un nuevo desafío, el tiempo. Comencé a pasar cada vez más horas en la clínica, atendiendo a más animales y manejando las operaciones diarias. Al principio, Damián no dijo nada. Entendía que estaba haciendo lo necesario para asegurar el éxito de nuestra familia. Sin embargo, cada vez llegaba más tarde a casa, y los días con Damián y Stuart se hacían más cortos. La rutina comenzó a cambiar drásticamente cuando Damián recibió la noticia de su ascenso. Fue un momento que debía ser de felicidad, y él me llamó emocionado para contármelo. Pero yo, agotada y distraída con los problemas del trabajo, apenas le presté atención. Mi respuesta fue breve y desinteresada, algo que noté que lo dejó en silencio por unos segundos antes de terminar la llamada. Esa noche, Damián quiso celebrar su logro. Reservó una cena para dos en un restaurante que siempre habíamos querido visitar, un detalle que, años atrás, habría hecho que mi corazón se llenara de alegría. Pero ese día, después de una jornada agotadora en la clínica, simplemente no tenía fuerzas ni ánimos para salir. No creo que pueda ir, estoy demasiado cansada, le dije, sin imaginar cuánto le dolerían esas palabras. Vi cómo su rostro cambió, sus ojos se apagaron y su sonrisa desapareció. Sin decir mucho, se dirigió a nuestra habitación, dejó la ropa que había preparado para la cena y se acostó. Esa noche, no me habló, pero su silencio fue ensordecedor. Yo sabía que estaba herido, pero mi cansancio y la monotonía me hicieron ignorar la gravedad del momento. Horas más tarde, Damián rompió el silencio. Amanda, creo que necesitamos hablar sobre nosotros. Su voz era tranquila, pero podía sentir el peso de sus palabras. A pesar de eso, respondí con indiferencia, ¿podemos hacerlo otro día? Ahora no tengo ánimos. Él no insistió. Se quedó callado, se dio la vuelta y se durmió en su lado de la cama, creando una distancia física que reflejaba lo que estaba ocurriendo entre nosotros. A la mañana siguiente, Damián se levantó temprano, mucho más de lo habitual. Me despertó suavemente y dijo, Amanda, tenemos que hablar. No quiero hacerlo delante del niño, pero ya no puedo esperar más. Aún adormilada, le respondí, por favor, Damián, otro día, todavía estoy cansada. Lo vi respirar profundamente, como si estuviera tratando de contener sus emociones. Bajó a la cocina, se preparó una taza de café y se alistó para el trabajo. Antes de irse, llevó a Stuart al colegio, como siempre hacía, y se despidió sin mirarme. Su silencio y resignación eran señales que yo decidí ignorar, pensando que era algo pasajero, algo que eventualmente se resolvería solo. Más tarde, en la clínica, recibí varias llamadas de Damián. Al principio, no las contesté porque estaba ocupada con pacientes, pero cuando insistió, opté por ignorarlas, diciéndome a mí misma que hablaríamos en la noche. Sin embargo, su último mensaje del día me inquietó, Amanda, las cosas entre nosotros no están bien. Necesitamos hablar. Leí el mensaje y suspiré. Pensé que quizás estaba exagerando, que solo era una fase. Lo hablaremos luego, me dije, dejando nuevamente que el trabajo ocupara todo mi tiempo y mi mente. Esa noche, Damián y yo casi no cruzamos palabras. Evitamos mirarnos a los ojos, como si el simple acto de reconocernos fuera demasiado doloroso. La distancia entre nosotros creció un poco más, y con cada día que pasaba, parecía que nuestras vidas se separaban lentamente. Un mes después, la rutina de mi negocio se rompió con la llegada de alguien nuevo. Un joven alto, apuesto y elegante entró a la clínica. Parecía sacado de una novela, con un porte seguro y una sonrisa que captaba la atención de todos. Se presentó con una voz calmada pero firme. Hola, mi nombre es Alejandro. Soy veterinario recién graduado y estoy buscando experiencia laboral. Escuché buenas cosas de este lugar y me encantaría trabajar aquí. Mientras hablaba, lo observé con atención. Su mirada reflejaba determinación, pero también una humildad que me recordó a mí misma en mis primeros años, cuando luchaba por abrirme camino. Recordé lo difícil que había sido encontrar un empleo y lo frustrante que era enfrentarse a puertas cerradas.
Sin pensarlo mucho, respondí, claro, entiendo cómo es. Déjame revisar algunos detalles, pero creo que podemos hacer algo. Su rostro se iluminó con una sonrisa que, por un instante, logró sacarme de mi rutina y mis preocupaciones. Alejandro era una mezcla de frescura y carisma, algo que no había sentido en mi entorno en mucho tiempo. Lo que no sabía en ese momento era que esa decisión marcaría un punto de inflexión en mi vida, uno que no solo afectaría mi negocio, sino también mi relación con Damián y el futuro de nuestra familia. Alejandro era 6 años menor que yo, lo cual me hacía sentir que podría manejar la dinámica entre nosotros sin dificultad. Pero lo que no sabía era que estaba a punto de enfrentarme a una realidad completamente diferente. En casa, las cosas seguían igual de tensas. Damián trataba de buscar momentos conmigo, pero yo siempre estaba demasiado ocupada o cansada para él. Cada mañana, antes de salir al trabajo, me dejaba un termo con café como gesto de cuidado, pero yo apenas lo notaba. En cambio, al llegar a la clínica, Alejandro ya me esperaba con una taza de café recién hecho, aún humeante. Era un detalle pequeño, pero empezó a convertirse en algo que esperaba con ansias, casi inconscientemente. Pronto, mi tiempo con Alejandro comenzó a incrementarse. Lo nombré mi asistente personal, una decisión que justificaba diciéndome que quería enseñarle todo lo que había aprendido a lo largo de los años. Pero en el fondo, sabía que era algo más. En Alejandro veía una versión idealizada de Damián, pero más afectiva, más atento, o eso quería creer. Lo que no reconocía era que todo esto era el resultado de mis propias acciones. Yo misma había construido un muro entre Damián y yo, ignorando todo lo que él había hecho por mí, apoyarme en mis estudios, ayudarme a construir mi negocio, sacrificarse por nuestra familia. Pero era demasiado inmadura para aceptar esa verdad. Me veía a mí misma como una mujer empoderada, una emprendedora independiente que no necesitaba a nadie. No entendía que ese empoderamiento estaba erosionando los cimientos de mi hogar. Damián y yo llevábamos meses sin tener intimidad. Incluso nuestras conversaciones eran breves, casi funcionales. La distancia era cada vez más evidente. Entonces, llegó la mañana del 17 de abril. Como siempre, me dirigí a la clínica temprano. Alejandro me recibió con su habitual taza de café, pero esta vez me dijo, olvidé traer una taza extra. Si no te importa, puedes tomar de la mía. Sin pensarlo mucho, acepté. Cuando llevé la taza a mis labios, me di cuenta de que estaba bebiendo del mismo lugar donde él había bebido. Una sensación extraña recorrió mi cuerpo, y un pensamiento surgió en mi mente, ¿acaso este es nuestro primer beso indirecto? A partir de ese momento, todo comenzó a cambiar sutilmente. Los pequeños roces de nuestras manos al pasar documentos, las ocasiones en que nuestros cuerpos quedaban demasiado cerca, las miradas que duraban un poco más de lo normal. Cada interacción parecía cargada de una energía que antes no existía. Un día, en una conversación aparentemente casual, le pregunté, ¿qué haces después del trabajo? Alejandro, con una sonrisa, respondió, nada en particular. Me gusta quedarme leyendo o estudiando sobre animales. Intrigada, insistí, ¿y tu pareja? ¿No tienes a alguien con quien compartir tu tiempo? Él me miró directamente a los ojos y, con una voz calmada pero firme, dijo, no tengo pareja. Mi trabajo aquí en la veterinaria es mi pasión, y no he encontrado a alguien que comparta ese amor por los animales como yo. Sus palabras me golpearon de una manera inesperada. Sentí un vacío en mi pecho, un vacío que Alejandro parecía dispuesto a llenar, aunque fuera momentáneamente. Me convencí a mí misma de que merecía sentirme especial, de que estaba bien buscar esa conexión que creía perdida en mi vida. Lo invité a una cafetería cercana, y durante horas hablamos de todo y de nada. Descubrimos que teníamos muchas cosas en común, nuestros sueños, nuestras metas, incluso nuestras inseguridades. Con cada palabra, sentía que una chispa crecía entre nosotros, una chispa que me aterrorizaba tanto como me atraía. Días después, esa chispa se convirtió en fuego. Fue un momento que sabía estaba mal, pero no pude resistir. Alejandro y yo decidimos embarcarnos en una aventura. Una aventura que, en el fondo, sabía que era peligrosa. Una aventura que podría destruir todo lo que había construido, pero que en ese momento me parecía la única forma de llenar el vacío que yo misma había creado. Aún recuerdo ese primer día en que decidí salir con Alejandro. Era viernes por la tarde, y Damián, como siempre atento, me había enviado un mensaje recordándome que era nuestro aniversario. Sus palabras eran dulces y llenas de cariño. Amor, ¿a qué hora nos vemos para celebrar? He planeado algo especial para nosotros.
Pero yo ya tenía otros planes, uno que ni siquiera debía haber considerado. Con la excusa de una emergencia en la veterinaria, le respondí que llegaría un poco tarde. Sabía que estaba mintiendo, pero en ese momento no me importó. Alejandro y yo habíamos planeado una cita, nuestra primera salida oficial fuera de la clínica. La elección del lugar fue meticulosa, un restaurante en las afueras, lejos de cualquier zona donde alguien pudiera reconocernos. Mi veterinaria ya era un poco conocida, y cualquier encuentro inoportuno sería desastroso. Esa tarde, mientras manejaba hacia nuestro encuentro, sentí una mezcla de emociones que me embargaban. Había nervios, emoción, pero también un pequeño ápice de culpa que traté de ignorar. Alejandro estaba allí, impecable como siempre, esperándome con una sonrisa que parecía prometer aventura y peligro al mismo tiempo. Cenamos en un rincón apartado del restaurante, alejados de las miradas curiosas. Sus comentarios, llenos de elogios y carisma, me hacían reír y olvidar momentáneamente el peso de mis responsabilidades. Alejandro sabía que yo era casada, y aunque en algún momento pensé que esto lo detendría, no parecía importarle en lo más mínimo. De hecho, parecía disfrutar del desafío. De camino de regreso, algo cambió. Pasamos frente a un hotel con un nombre peculiar que llamó nuestra atención, Aventuras Peligrosas. Nos miramos, y en sus ojos vi un brillo cómplice que me hizo olvidar toda razón. Como si algo en el universo ya estuviera planeado, sin decir palabra, ambos supimos lo que íbamos a hacer. Alejandro detuvo el auto y entramos. El hotel era discreto, pero el ambiente cargado de algo prohibido hacía que mi corazón latiera con fuerza. Apenas cerramos la puerta de la habitación, todo sucedió rápidamente. Nos despojamos de nuestras ropas con una pasión desbordante. Sentí una llama encenderse en mi interior, una que no había sentido en años. Era como si Alejandro conociera exactamente cada rincón de mi ser, como si supiera cómo desatar en mí un deseo que había estado dormido durante demasiado tiempo. Pasamos horas explorándonos, devorándonos mutuamente como si el tiempo no existiera. Todo mi cuerpo, toda mi alma, parecían pertenecerle en ese momento. Cuando todo terminó, miré el reloj y me percaté de que ya era de madrugada. Empecé a vestirme rápidamente, sintiendo como la realidad volvía a caer sobre mis hombros. Al revisar mi teléfono, encontré varias llamadas perdidas de Damián y mensajes de voz que no me atrevía a escuchar por completo. Uno de ellos decía: «Amor, ¿estás bien? ¿Por qué no contestas? Me tienes preocupado. ¿Olvidaste que hoy es nuestro aniversario?». Camino a casa, mi mente iba a toda velocidad inventando una excusa perfecta para justificar mi tardanza. Al llegar, entré rápidamente, fui directo al baño y me duché, como si el agua pudiera borrar la culpa que empezaba a apoderarse de mí. Luego, me dirigí a nuestra habitación, pero estaba vacía. Sentí un nudo en el estómago y fui a buscar a Damián. Lo encontré en la habitación de nuestro hijo, dormido junto a él, como si estuviera buscando consuelo en su compañía. Los observé desde la puerta durante unos minutos, sintiendo una punzada de culpa que me recorrió de pies a cabeza. Pero no quise despertarlo. Decidí que sería mejor dejar la conversación para otro día. A la mañana siguiente, desperté tarde. Eran las 10 de la mañana, y Damián ya había salido para el trabajo. Incluso se había encargado de llevar a nuestro hijo al colegio. Me sentí aliviada, aunque un poco vacía. Había evitado la confrontación una vez más. Con el paso de los días, esa culpa inicial se fue desvaneciendo, enterrada bajo la emoción de mis encuentros semanales con Alejandro. Cada viernes, encontrábamos alguna excusa para escaparnos al mismo hotel. No tenía palabras para describir lo que sucedía entre nosotros. Era como si yo fuera un edificio en llamas, y Alejandro el único que sabía cómo apagar ese fuego, solo para encenderlo de nuevo una y otra vez. Pero, aunque trataba de ignorarlo, había una sombra que empezaba a crecer en mi interior. Una parte de mí sabía que este camino no tenía un final feliz. Que cada encuentro era un paso más hacia un abismo que, tarde o temprano, me consumiría por completo. Hasta que finalmente llegó ese día. Era la fiesta escolar de mi hijo y yo lo había olvidado. En realidad, lo supe por las fotos que Damián había enviado a mi teléfono. Empecé a reflexionar sobre cómo ya había perdido a mi familia sin darme cuenta. No sabía qué hacer, pues no quería dejar a Alejandro, pero también sabía que con él solo tendríamos encuentros furtivos y nada más. El sábado por la tarde llegué temprano a mi casa sin avisar y encontré a Damián jugando con nuestro niño. Se veían tan felices, el ambiente estaba lleno de alegría y me percaté de que faltaba algo. Sí, faltaba yo. Ese día tomé mi decisión, muy apenada y triste por lo que iba a hacer,
pero era algo que necesitaba. Necesitaba alejarme de Alejandro. Le escribí un mensaje diciendo que por favor me perdonara, pero lo de nosotros debía terminar e incluso tendría que despedirlo porque necesitaba alejarme de él. Para ser sincera, me quedé un poco sorprendida con su respuesta. Él me dijo que sí, que no había problema, pero antes quería regalarme algo, un breve detalle que me había comprado. A lo cual yo acepté, pues era como mi despedida final. El domingo por la tarde le dije a mi esposo que iba a ver a un cliente que tenía una perrita de parto y quería que la observara para ver si todo estaba bien. Prácticamente no dijo ni sí ni no, pero yo aún así me marché. Me junté con Alejandro en la misma cafetería de siempre. Él tenía una cajita de esas cuadradas bonitas que parecen tener un collar o pendientes dentro, de color azul cielo con un lazo rosado que la sujetaba. Mientras hablábamos, me convenció de ir por última vez a ese lugar que guardaba tantos secretos de nuestros encuentros furtivos cada viernes. Yo ya estaba decidida y sabía que era la última vez. Una vez allí, nuestro último encuentro se dio. Ese viernes, como cada viernes, fue tan intenso que cuando terminamos yo no daba para más, incluso quedé dormida. Al despertar, Alejandro no estaba a mi lado, pero sí estaba la caja con el regalo junto a la mesa de noche. Al abrir la caja, solo había un sobredoblado que decía, gracias por todo. Como agradecimiento, te voy a confesar que tengo VIH, SIDA, punto. Sentí que el mundo se me vino encima, pero aún así no lo podía creer. Rápidamente me levanté, me dirigí hasta otra ciudad donde nadie me conociera y decidí hacerme la prueba. Para mi desgracia, era positivo. No sabía qué hacer ni qué decirle a mi esposo, pues la primera vez que estuve con Alejandro, para no sentirme tan culpable, también decidí estar con él. No solo era yo, también había contagiado a mi esposo. La culpa me llenó por dentro. Decidí llamar a Alejandro y confrontarlo, pero su número estaba fuera de servicio. Al llegar a la ciudad, decidí investigarlo, pero nadie sabía nada de él. Se había esfumado, era como si no existiera. Un mes después, decidí contarle a mi esposo lo sucedido con Alejandro, pero aún no le había dicho nada sobre la enfermedad. Mi esposo, sin decir nada, me dijo que ya lo sospechaba, pues mi cambio era muy repentino. Antes, solo hablaba de lo agotador que era el trabajo, pero después de la llegada de Alejandro jamás había vuelto a decir eso y, al contrario, empecé a disfrutar mi trabajo aún más. Por lo que ya él sospechaba de mi aventura con Alejandro, aunque no quiso decirlo porque no tenía pruebas. Yo le dije, no solo eso, hay algo más, algo aún peor. Su ceño se frunció más profundamente, la ira mezclándose con incredulidad. ¿Qué puede ser peor que traicionar a tu esposo y desbaratar una familia hermosa? Preguntó, casi susurrando. Tomé aire, intentando encontrar el valor para pronunciar esas palabras. Finalmente, lo solté, mi voz rota por el llanto. Estoy infectada con VIH. El silencio que siguió fue devastador. Lo vi parpadear varias veces, como si intentara procesar lo que acababa de escuchar, y luego se puso de pie de un salto. ¿Qué? ¿Acaso estás loca? Gritó, su voz llena de incredulidad y furia. ¿Nunca te protegiste? Ya no podía sostenerme en mi asiento. Caí al suelo, arrodillada, el llanto incontrolable desgarrando mi garganta. Es que él se veía tan apuesto, tan robusto, tan elegante y lleno de vida. Nunca pensé que alguien así podría tener algo así. Damián me miró con una mezcla de asco y dolor. ¿Cómo pudiste? Preguntó, su voz ahora temblando de rabia y tristeza. Amanda, yo nunca te fui infiel. Siempre te quise, siempre te esperé, a pesar de la distancia que tú misma pusiste entre nosotros, nunca te traicioné. Estuve aquí para ti, para nuestro hijo, para nuestra familia, y tú nos destruiste. Cada palabra era un golpe directo al alma. Yo seguía en el suelo, temblando, llorando sin control, sin saber qué hacer ni qué decir. La culpa era un monstruo que me devoraba por dentro, y no había forma de escapar de ella. Dime algo, gritó él, pero yo no podía. No tenía palabras, porque sabía que no había excusa que pudiera justificar lo que había hecho. Finalmente, después de un largo y doloroso silencio, Damián respiró profundamente, pero no para calmarse. Era una decisión. Una sentencia. No puedo quedarme aquí, Amanda. No puedo seguir viviendo contigo. Lo vi dirigirse a nuestra habitación y comenzar a recoger sus cosas. Intenté detenerlo, suplicarle, pero mis palabras se perdían en un torrente de lágrimas. Él ya había decidido. A la mañana siguiente, el apartamento estaba vacío. Damián se había marchado,
llevándose consigo a nuestro hijo. No dejó una carta ni un mensaje, solo el eco del portazo final que dio al salir. Me quedé sola, rodeada por el silencio opresivo de un hogar que ya no era un hogar. Me senté en el suelo del salón, rodeada de recuerdos que ahora eran un tormento. Fotos de nuestra boda, juguetes de nuestro hijo, pequeños detalles que antes me llenaban de alegría y ahora solo eran pruebas de lo que había perdido. Mi mente no dejaba de reproducir las últimas palabras de Damián. Siempre estuve aquí para ti, y tú nos destruiste. Los días siguientes fueron una espiral de desesperación. Apenas comía, no dormía y me mantenía encerrada, rodeada de una soledad que parecía sofocarme. Intenté llamarlo, pero no contestaba. Mandé mensajes, pero todos quedaron sin respuesta. Él había cortado todo contacto, y con razón. A veces, me quedaba mirando mi reflejo en el espejo, intentando reconocer a la mujer que era antes de todo esto. ¿En qué momento lo arruiné todo? ¿Cómo permití que un momento de egoísmo, una chispa de pasión prohibida, incendiara todo lo que habíamos construido? Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Damián no volvió, y mi hijo, mi pequeño Stuart, se convirtió en un recuerdo doloroso que me atormentaba en cada rincón de aquel apartamento vacío. Yo había elegido una aventura peligrosa, y ahora estaba pagando el precio más alto, la soledad absoluta y la pérdida de todo lo que realmente importaba. Sentía que mi vida había llegado a un callejón sin salida. La mujer empoderada y emprendedora que alguna vez fui ya no existía. Ahora solo era una sombra, atrapada en una jaula de arrepentimiento y dolor. Pero lo peor de todo no era la soledad ni la culpa, era la certeza de que yo misma había arruinado mi vida, mi familia y mi futuro. Todo por una chispa pasajera que, en lugar de darme vida, terminó consumiéndome por completo. Reflexión. La vida está hecha de decisiones, y cada una de ellas tiene un peso que a veces no podemos medir hasta que es demasiado tarde. Una simple acción, un instante de debilidad, puede cambiar el curso de todo lo que amamos, como una piedra lanzada al agua que genera olas interminables. Es desgarrador darse cuenta de que no siempre somos conscientes del valor de lo que tenemos hasta que lo perdemos. A menudo damos por sentado el amor, la confianza y la lealtad de quienes nos rodean, pensando que estarán ahí sin importar lo que hagamos. Pero el tiempo no espera, y las personas tampoco. Lo más doloroso no es solo perder a quienes amamos, sino mirar atrás y ver que fuimos nosotros mismos quienes los alejamos. Es enfrentarse al reflejo de nuestras acciones y reconocer que no hay marcha atrás, que no hay manera de deshacer el daño causado. La soledad que sigue a estas pérdidas es como un eco interminable, un recordatorio constante de las promesas rotas y los momentos desperdiciados. Nos queda vivir con el peso del arrepentimiento, preguntándonos cómo habría sido todo si hubiéramos elegido diferente, si hubiéramos valorado más, si hubiéramos amado mejor. La lección es dura, pero inevitable. A veces, las cicatrices que llevamos no vienen del mundo exterior, sino de nuestras propias manos. Y aunque el perdón puede llegar, ya sea de otros o de nosotros mismos, el tiempo perdido nunca se recupera, y las oportunidades de amar de verdad no siempre regresan. Gracias por llegar al final, no olvides comentar y dejar tu like, nos vemos en la próxima historia.